presencia del Señor en este lugar de una manera especial. Yo creo que Dios quiere lo mejor para nosotros en esta mañana. Vamos a empezar a leer la palabra, vamos a estar expectantes por lo que Dios quiere tratar con nosotros. En el libro de los Salmos vamos a leer el Salmo 17 y vamos a leer dos versículos allí, el versículo 14 y el versículo 15. Bienvenidos todos nuevamente en el nombre de Jesús, todos los hermanos que nos hemos dado cita aquí en esta mañana. Gracias al Señor, hoy hemos tenido esta bendición una vez más de reunirnos. Entonces vamos a estar atentos. De los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Este es, yo creo que debemos leer el 13 a tener el contexto. Vamos a leer el 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre la victoria de Cristo en la resurrección y estábamos meditando ampliamente sobre este tema tan importante. La resurrección es la esperanza del cristianismo. Nuestra vida está confiada en Dios, en sus promesas, como decía la canción que cantábamos hoy, tan preciosa. Nuestra vida está confiada en el Señor. Yo siento que debemos hablar un poco más sobre la resurrección y hoy quiero tener el tema el orden de las resurrecciones. Claro, ya sabemos que hay un orden específico en la palabra del Señor, como se nos dice en 1 Corintios 15, y lo meditábamos la semana pasada. Vamos a recordar en el versículo 20 de 1 Corintios 15, dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Se nos está hablando del orden de la resurrección, pero ya hablamos que del Salmo 17, el salmista tenía la esperanza de la resurrección, y digo: estaré satisfecho cuando despierta a tu semejanza. ¿Sabe que la palabra satisfecho no se encuentra en la Biblia sino en esta porción? Porque en realidad uno no debe estar satisfecho con las cosas de esta vida. Puede estar contento, puede gozar de los momentos, pero nuestra satisfacción es, como dice el Salmo 17, cuando despierte a la semejanza de Él. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a su nombre! Ellos creían en el Antiguo Testamento en la resurrección,
pero no sabían cómo iba a sucederse la resurrección. Recuerden que Daniel capítulo 12 dice en el versículo 2 y también el 3: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y también el Señor lo dijo por medio del apóstol Juan en el Evangelio, y en el capítulo 5, él dice en los versículos 28 y 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Allí está el Señor enumerando las dos resurrecciones: la resurrección de vida y resurrección de condenación. Hay un espacio entre ellas dos, entre la resurrección de vida y la resurrección de condenación, pero ahí las está enumerando juntas. En realidad, el hombre tiene asegurado una cosa: morir. Desde que nace el bebé, ya comienza el proceso de muerte, porque los órganos se van desarrollando, pero algunos ya comienzan con su desgaste. Por eso es un milagro de Dios, y debemos reconocerlo siempre, estar hoy aquí nosotros, con todos los años que tenemos encima. Pero miren cómo el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy, y nuestros órganos tan frágiles que son, y el Señor ha puesto su mano, ¿verdad, hermanos? Y nos ha guardado hasta hoy. Pero el proceso de muerte está ahí, y cuantos más años pasan, todos los días se acerca más el momento. Le tengo esa mala noticia. Ajá, sí, Señor. Si pudiéramos frenar, meterle el freno de emergencia y parar ahí, pues no sé, tal vez quisiéramos hacerlo, ¿no? Pero no. Este es un proceso que tiene que dar su fruto, y lo que tenemos que hacer es vivir nuestro momento a plenitud, pero cada día está más cerca. La iglesia tiene la esperanza del momento de la traslación o el arrebatamiento al cielo, y cuando esto se dé, nosotros seríamos esta generación, y es la esperanza que tenemos, que no va a haber muerte. Algunos teólogos dicen que eso será una muerte temporal, una muerte instantánea. Pero Pablo dice en 1 Corintios 15: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Dormir habla de muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él dijo eso como un misterio. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El verso 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay una diferencia entre la resurrección de los santos y la transformación que Dios hará a la iglesia militante, a la iglesia viviente. De todas maneras,
si no sucede esto antes que llegue el momento de partir, pues Dios, en su divina providencia, Dios determinará si yo tengo que ir al sepulcro, pues estaremos listos para ello, pero seremos sepultados con la esperanza de la resurrección. Eso alienta nuestra vida. Yo creo que la muerte de los santos es estimada, dice la Biblia, a los ojos de Jehová, y la muerte de los santos es tranquila por eso, porque morimos con la esperanza de levantarnos. Amén. Como cuando nos despedimos esa noche para dormir y nos entregamos al sueño. ¿Cuántos saben lo que es entregarse al sueño? A veces luchamos porque esto suceda hasta que sucede, ¿cierto? Nos quedamos quietitos ahí a esperar. A esperar que nos vamos sumergiendo como en una profundidad y de pronto no nos acordamos más. Hasta que vemos la luz de la mañana y damos gracias a Dios por ese nuevo día, pero nadie sabe lo que pasó durante la noche. Así es la muerte para el cristiano, por eso se llama dormir en Cristo. Amén. Porque el que ha partido con el Señor está durmiendo, no sabe nada de lo que está pasando, pues la Biblia dice que el muerto nada sabe. Y cuando suene la trompeta, el momento de partir, ese es el despertador. Todos despertaremos. Unos para vida eterna, esa es la iglesia. Y esa es la esperanza del cristianismo. Pero de todas maneras, debemos tener lo más claro posible que la muerte, según dice Romanos en el capítulo 2, es o más bien la inmortalidad, que habla de buscar gloria, honra e inmortalidad. En realidad, la vida eterna es esto. El versículo 7 de Romanos 2 dice el 6, el cual pagará cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, porque hay que perseverar en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor. Entonces es la esperanza de alcanzar un estado, en realidad es el lugar donde vamos a estar es consecuente del estado en que nosotros hemos llegado, de gloria y de honra y de mortalidad. Debemos siempre, hermanos, cultivar esta esperanza en nosotros y entender que el Señor Jesús nos va a llevar, porque hay una ley, dice, está determinado para los hombres que mueran una sola vez. Eso por cuanto todos pecaron. Y como leímos en 1 Corintios 15, la muerte entró en el mundo por un hombre, pero la vida y la mortalidad vinieron por Jesucristo. Entonces, todos vamos a morirnos, a no ser que suene la trompeta. Debemos estar listos para una cosa o para la otra. Pero amigo o amiga que nos visita, piense, un día va a ser ese momento y no tenemos potestad sobre ese día. Es no cuando yo quiera, cuando usted quiera, sino cuando Dios lo quiera.
Sí, amén. Porque aquellos que buscan la muerte por sus propios medios, como ha sucedido con tanta gente y con esos bombers, con esos terroristas que buscan la muerte por sus propios medios, están cometiendo no solamente un suicidio, sino es un homicidio contra sí mismos, y Dios lo castigará como tal, porque el hombre no tiene potestad sobre esto, sino solamente Dios, quien dio la vida, y Dios también nos indicará en qué momento, o Él lo hará en su potestad. Amén, gloria a Dios. Pero entonces, todo cristiano debe ser sepultado con la esperanza de la resurrección. Y nos presenta la palabra, pues el orden que ya leímos, 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. O sea, primicias es lo primero, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero que se va a levantar, o ya se levantó pues para inmortalidad, pero ante la cosmovisión de los hombres del Antiguo Testamento, ellos, insisto, creían que iba a haber resurrección, creían en la resurrección, pero no tenían los datos, las instrucciones o la revelación que la iglesia tiene hoy en día. Entonces Cristo se levantó como el primero. Cristo venció la muerte, decíamos el domingo pasado, venció la muerte primero en su cuerpo, después vencerá la muerte en los suyos, cuando resucite la iglesia y se la lleve, y después vencerá la muerte en los impíos. Pero el orden es ese: Cristo, las primicias, luego la operación de Cristo en su venida, y luego el fin. Entonces, cuando habla del fin, está hablando de la segunda resurrección. Así que tenemos que tener claro, primero, que hay dos resurrecciones. Vendrá la hora, como dice el Señor en Juan 5, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y unos resucitarán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, bueno, los que hicieron lo bueno, ¿no? Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones hay? Dos, la primera y la segunda. Resurrección para vida, resurrección para muerte. La resurrección para vida ya la estamos mirando en 1 Corintios 15. La resurrección para muerte está en Apocalipsis y en el capítulo 20. Allí nos está hablando la palabra en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Miren lo que dice el versículo 13: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, todos resucitarán, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Entonces, la segunda resurrección para ser juzgados, y son lanzados al lago de fuego para morir la segunda vez eternamente en un continuo sufrimiento, no tendrá fin, semejante a un lago que arde con fuego y azufre. No va a ser literalmente eso, porque estamos hablando de cuerpos de resurrección
que no van a sentir como los que tenemos ahora, pero será un dolor semejante. ¿Cuántos se han quemado un dedo con un fósforo o en la estufa? Hay quemones que duelen. Uno cree que se va a desmayar. O se han quemado con la plancha. A ver, ¿cuántos aplanchan la ropa aquí? Esta mañana estábamos planchando ropa, ¿no? Y a veces esos quemones son tremendos. ¿Cómo serán metidos dentro de una lava de esos volcanes, como hemos visto los de Hawái, por ejemplo, que son ríos de lava? Y que a uno lo metieran ahí, pero no por un momentito, sino por toda la eternidad. Y que no se muera, porque se murió, bueno, el quemón y se murió esto, pero es que no sabores, dice, donde el gusano no muere. Entonces, un sufrimiento como ese, continuo, de haber ofendido a Dios, y el remordimiento, como a algunos les ha pasado, que tuvieron la salvación en bandeja de plata y la despreciaron por las cosas baladíes, por cosas pasajeras, y despreciaron. ¿Cómo será ese remordimiento por toda la eternidad? Que estuvieron a punto de salvarse, algunos alcanzaron a ser bautizados y se alejaron del Señor. Usted lo que tiene que pensar es si lo que aleja del Señor, de la vida cristiana, a una persona en realidad sí vale la pena, porque a lo mejor son cosas, claro, nada vale la pena, pero a lo mejor son cosas que se le van a desbaratar a los pocos días y se va a quedar sin lo uno y sin lo otro, pero con un remordimiento impresionante. Esa es la segunda resolución. ¿Cuántas resoluciones hay? 2. Entonces parece un juego, pero la primera y la segunda. La primera, la resurrección para vida, cuando el Señor resucitará a sus santos. La segunda, la resurrección para muerte. ¿Por qué para muerte? Porque resucitarán en el trono blanco, lo juzgarán y al lago de fuego, muerte segunda. ¿En cuál de las dos quiere estar usted, amigo o amiga? Porque tendrá que estar en una de las dos, porque no se puede evadir, no está en nuestra capacidad de evadir eso. Escoja la una o la otra. Dios le da la libertad para que usted lo haga, porque usted tiene libre albedrío, puede hacer lo que quiera con su vida, pero Dios recomienda, como dice allá en Deuteronomio: he aquí os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Pero Dios recomienda, pero no obliga a nadie. Así que en esta mañana usted puede pensar, ¿cuál escojo? A ver cuál es la persona inteligente en esta mañana que pueda decir: yo mejor escojo pues la primera, porque esa es la de vida. Gloria al Señor. Aunque para ello tenga que hacer esfuerzos grandes y tomar determinaciones que aparentemente duelan por unos días, pero es mejor asegurar su salvación, porque no sabemos en qué momento el Señor nos llama. Gloria al Señor. Entonces encontramos que la primera resurrección que es para vida tiene 3 etapas, que estas son las que a veces confunden a las personas, a veces confunden a los lectores de la Biblia. Tiene 3 etapas. Ya mencioné la primera: Cristo, las primicias. Él es el primero de la resurrección. Luego, los que son de Cristo, vamos a decir la cosecha del Calvario, la cosecha de la obra salvadora,
en su venida. Entonces se cumplirá lo que dice en primera de los Tesalonicenses capítulo 4, y dice que estas cosas debemos manejarlas de tal manera que no seamos como los inconversos, sin esperanza y que causan tristeza. 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son nuestros hermanos que los hemos sepultado en un cementerio, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso es que cuando un inconverso entierra a su ser querido, muchas veces llegan a puntos muy difíciles, muy extremos. Algunos hasta quieren enterrarse con el difunto. Bueno, no creo que lleguen hasta allá, pero se forman esos dramas y esa situación tan triste, ¿verdad? Hay personas que no aceptan que su ser querido ya hay que dejarlo allá en el lugar donde debe quedar. Pero cuando nosotros sepultamos a un hermano, lo hacemos siempre, aunque con tristeza, porque no lo vamos a volver a ver, pero con la esperanza de un día verlo otra vez. Será un leve dormir, como dice por ahí un himno. Solo un leve dormir y un eterno despertar. Entonces siempre llegamos a los hermanos así cuando nos toca. Gracias a Dios, yo les he dicho a ustedes que las ceremonias que menos hago es esa. Así que estemos tranquilitos, que yo no soy experto en hacer esas ceremonias, las fúnebres. Y llevo 18 años larguitos aquí en Estados Unidos y solo he hecho una. Recién desempacado, de recién venido en el 2001, dice, esa ceremonia, y no he vuelto a hacer de un miembro de la iglesia que yo pastoreo. Sí he hecho de otro lado, pero no de un miembro de la iglesia que yo estoy pastoreando. Eso ha sido misericordia de Dios, porque no es fácil eso. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a suceder. Entonces, dice el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pongan cuidado, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los va a traer? Cuando un cristiano muere, su cuerpo va a la tumba y su alma va a estar en la presencia de Dios. Pablo dijo: quisiera estar presente al Señor, porque morir en la carne para un cristiano es estar presente al Señor, porque su alma está allá, pero no está gozando la eternidad. Por eso necesita un cuerpo de resurrección. Hablábamos el domingo pasado que el gnosticismo, el sábado pasado, el gnosticismo enseña que nuestra alma está aprisionada en ese cuerpo y que entonces el alma busca liberarse. Cuando el cuerpo muere, el alma se libera y se va por la eternidad. Ellos dicen, eso es filosofía griega, el alma ya se liberó, ya no necesita resurrección porque ya se liberó. Hay hermanos que piensan que el hermano, el difunto, entonces su alma está en la presencia de Dios y ya ahí ya no necesita más. Pero si no necesitara más, ¿para qué la resurrección? La resurrección le va a dar un cuerpo de inmortalidad. Y al ser trasladados, en el caso de nosotros, somos resucitados y transformados, o sea, el cuerpo de gloria, para vivir la eternidad con el Señor. O sea, para vivir allá tenemos que tener un cuerpo de gloria. Mientras tanto, las almas de los que han muerto están en la presencia del Señor. Pero así lo presenta Apocalipsis, las almas que están bajo el altar. Pero cuando habla de altar, se está refiriendo
al pueblo de Israel, porque la iglesia no tiene nada que ver con altares, pero se está refiriendo al pueblo de Israel, que serán perseguidos durante la gran tribulación. Y el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. Cada vez que habla altar nos refiere a Israel. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí estamos viendo los que han de morir en la gran tribulación, y entonces las almas van a estar en un sitio bajo el altar. Eso será después que la iglesia sea trasladada. Lo que quiero referirles es que las almas de nuestros hermanos que los hemos sepultado están con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando suene la trompeta, como la que estábamos leyendo en 1 Tesalonicenses 4, versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a ir adelante, porque la iglesia no es un pueblo, la iglesia es un cuerpo, y tenemos que irnos juntos, muertos y vivos. Porque el Señor mismo, verso 16, con voz de mando, esa es la trompeta que se va a escuchar, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Nos van a resucitar. Aleluya. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, los muertos resucitan y nos vamos transformados, y juntos nos vamos todos, porque somos un cuerpo. Gloria al Señor. ¿Y qué dice la palabra, verso 18? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, porque la resurrección, insisto, es la esperanza del cristiano. Aleluya. Alentados unos con otros con Amén. estas palabras. Entonces Dios traerá con Jesús las almas de los que han muerto, y esas almas tomarán esos cuerpos resucitados. Entonces Dios le dará un cuerpo de resurrección a cada alma, y nosotros seremos transformados y juntos iremos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, gloria al Señor. A veces las personas no quieren escuchar esto, no quieren escuchar que se van a morir, pero eso no quiere decir que no se vayan a morir. Tendrán que enfrentarlo tarde que temprano. Señor, sí, Señor. Tendrán que enfrentar la situación. Y no se sabe si va a ser una muerte súbita o una muerte, un sufrimiento prolongado con una enfermedad terminal, una enfermedad desgastante hasta reducirlo a nada. No se sabe cómo quiere el Señor, pero tarde que temprano tendrá que suceder. Es mejor que ahora, en sus 5 sentidos, usted escoja
para su vida, porque que pasará, pasará. Amén, amén, amén. Entonces, estamos hablando de unas etapas en la primera resurrección. Primera etapa, Cristo las primicias. Entonces Él venció la muerte resucitando. El apóstol predicaba ya en el libro de los Hechos: mataste al autor de la vida. Y uno se pone a pensar, ¿cómo que mataron al autor de la vida? Si es el autor de la vida, ¿cómo fue que lo mataron? Con razón dijo el Señor, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque Él es el autor de la vida, Él es la vida misma. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces Él es las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida, la iglesia, que es el fruto, es la cosecha, el fruto del Calvario, como dijo el Señor en Isaías 53, como se dice de Él en la profecía, verá el fruto de la aflicción de su alma, a usted y a mí, y quedará satisfecho. Imagínense esos millones y millones de cristianos levantados al cielo en un mismo momento. Eso va a ser tremendo. Los sepulcros pues van a ser testigos de esta resurrección, y los que estamos vivos pues seremos transformados de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos. No sé cómo se me irá eso en cifras, pero será en un instante, en lo que usted demora en un parpadeo. Estamos a un parpadeo de la gloria, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Así que no debemos distraernos con nada, sino estar pendientes. Y parpadeamos, estar pendientes. Uno no se puede dormir y descuidar, sabiendo que esto tiene que ver con nuestra vida eterna. Aleluya. Entonces van dos etapas de la primera: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero antes que llegue el fin, antes que llegue la segunda resurrección de Apocalipsis 20, tenemos otra resurrección. Precisamente en el mismo capítulo de Apocalipsis 20, dice en el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estamos hablando del milenio, ¿no? Esta es la primera resurrección. Verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, esta resurrección está hablando de la resurrección de los que fueron muertos, especialmente dice que decapitados durante el tiempo de la gran tribulación, porque dice que ellos
no adoraron a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca de la bestia ni en sus manos ni en su frente. Pero dice que esta es la primera resurrección. Entonces tenemos la tercera etapa de la resurrección. Vamos a decir, la resurrección es como, tiene como, ¿qué le digo yo? Como unos estratos, por decir así. No sé si me suene bien o mal, pero es como uno decir, voy a un hotel de 5 estrellas y después voy a un hotel de 3 estrellas o un hotel de 2 estrellas. Porque la resurrección de la iglesia, la resurrección de Cristo y la resurrección de la iglesia es como 5 estrellas, es lo mejor, porque es la iglesia, es la novia de Cristo y se van a verificar las bodas del Cordero. Pero después vendrá la resurrección de aquellos que se refieren principalmente al pueblo de Israel, pero claro, no absolutamente, porque alrededor del pueblo de Israel, pues muchos van a ser salvos, pero principalmente al pueblo de Israel durante la persecución en la gran tribulación. Y aunque la iglesia ya está glorificada cuando eso suceda, esos muertos que vemos aquí, que son las mismas almas del capítulo 6 que leímos, esos muertos pertenecen a la primera resurrección porque es la resurrección de vida. Amén. Ellos resucitarán. Amén. Y entonces se va a efectuar el juicio. Ellos resucitarán. La segunda venida de Cristo a la tierra con la iglesia dará lugar al juicio que vendrá, que es el juicio que describe tanto Joel como Mateo 25. Joel 3 dice: reuniré a todas las naciones, verso 2, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Y en Mateo 25, el verso 31, dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aleluya. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Van a leerlo textualmente aquí. Verso 33: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ahí hay buenos y malos, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso se va a efectuar en la tierra, cuando él venga por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos, y el monte se abre en 4, y él sentará su reinado de 1000 años aquí en la tierra. Pero los que van a entrar al milenio pasarán por este juicio, llamado teóricamente el juicio de las ovejas y los cabritos. Y entonces dice: bueno, el reino preparado para nosotros de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando habla de estos, mis hermanos más pequeños, no se refiere a la iglesia, se refiere a sus hermanos de nación, a sus paisanos, a su linaje, como judío. Porque él vino a predicarles el evangelio del reino a los judíos y les estableció unas promesas. Esas promesas se van a cumplir, están pendientes por cumplirse, según escribe especialmente Romanos del 9 al 11. Y entonces, después dice el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. O sea, todo lo contrario, ¿no? Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el juicio que Jesucristo va a hacer a las naciones por el trato que hayan dado a Israel en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. Y ellos los salvos serán los que entrarán al milenio. Esos que irán a la vida son los que van a entrar al milenio. Entonces el milenio va a ser habitado por personas que el Señor selecciona en su juicio. Estoy hablando de la gente viva, ¿no? Y entonces, pero ya los mártires, ya los que han muerto, como leímos Apocalipsis 24, ya ellos resucitarán, no se dejaron marcar, no hablaron a la bestia, y resucitarán, y estos forman parte de la primera resurrección. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, el caso es que algunos confunden algunos términos bíblicos, claro, por falta de sentarse a pensar, pienso, de sentarse a digerir bien todo esto, a leer con atención, porque la Biblia habla del día del Señor, pero este día del Señor va a ser un día de varios acontecimientos, así como la primera venida de Cristo fue un evento que duró 33 años, con una cantidad de acontecimientos, de milagros, de declaraciones, y terminó en el Calvario. Sucedieron muchas cosas. En la segunda venida de Cristo, Él va a juzgar al mundo con justicia. Bueno, Hechos 17:30 dice, en el discurso de Pablo allá en el Areópago, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. ¿Cómo dio fe a todos? Con haberle levantado de los muertos. Entonces Él viene a juzgar a este mundo, y ese es el juicio de las naciones que va a ocurrir
a las naciones que trataron bien a Israel y a las que la trataron mal. Porque Dios estará desarrollando ese programa con Israel. ¿Dónde estará la iglesia? En el cielo con el Señor. Ya nos habrá llevado. Y solamente va a quedar es la salvación para los judíos. Entonces, esos son los mártires de la gran tribulación de Apocalipsis 24. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y la segunda resurrección, pues ya lo leímos, es Apocalipsis 20 en el trono blanco, donde van a resucitar para muerte, la segunda muerte. Entonces, la primera resurrección es para los que son de Cristo. La segunda resurrección, entonces, es para muerte. La primera resurrección nosotros resucitaremos con un cuerpo de gloria, de inmortalidad, vida eterna, pero los impíos resucitarán con un cuerpo de vergüenza y confusión, y ellos ya saben, o sea, van a ir a la segunda muerte. Entonces queda claro que Cristo venció la muerte en él, después en la iglesia y después en la segunda resurrección, que es en el trono blanco. Ellos van a resucitar para morir, pero Él los va a resucitar para muerte. Bendito su nombre, gracias. ¿Qué quiere hacer usted, amigo? Bendito Jesús. Eso es lo que la Biblia dice que nos espera. Primera resurrección con 3 eventos. Ya se ha cumplido uno. Entre Cristo y los santos nadie se ha levantado, nadie ha sido resucitado para inmortalidad. Porque si han habido resurrecciones a lo largo de la historia de la iglesia, y aún en el libro de los Hechos resucitó Tabita, por ejemplo, pero ella se volvió a morir. Ninguno ha resucitado para inmortalidad entre Cristo y la iglesia. Así que nosotros resucitaremos para inmortalidad. ¿Qué va a pasar con usted, amigo? ¿Qué piensa hacer? Es lo que la Biblia ha declarado, es lo que la Biblia enseña respecto a lo que espera en este mundo. ¿Tiene su vida comprada? ¿Está seguro que mañana va a estar vivo? ¿O dentro de una semana? ¿O está pensando hacerlo dentro de un mes? ¿Está seguro? ¿O está seguro de hacerlo dentro de un año? ¿Cree que va a estar vivo? Yo y usted me aseguraría ya, porque necesitamos todos recibir a Cristo como Salvador personal. Escuchamos el Evangelio y recibiremos el Evangelio de Jesucristo y aseguraremos nuestra salvación, aleluya, de una vez por todas. Vamos a estar de pie, hermanos. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Señor. Yo creo que esto alimenta nuestra esperanza. La Biblia dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos la esperanza de vivir con el Señor por toda la eternidad. Y a cambio de eso, la otra parte es la condenación eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tomar decisiones. Gloria a Jesús, Señor. Gracias, Señor. Qué hermosa palabra. Gloria a Jesús. Vamos a orar, aleluya. Quizás haya un amigo en esta hora que haya entendido bien la palabra de Dios y que piense: quiero la resurrección de Cristo. Quiero despertarme para la vida eterna. Quiero vivir con Él por toda la eternidad. Aleluya.
que diga, yo quiero pertenecer a la iglesia, yo quiero esa resurrección. Un amigo, una persona que quiera hacerlo, aleluya, hermano, va a cantar, aleluya. Gloria a Jesús. Y vamos a meditar nosotros. La palabra de Dios ha sido muy clara, muy clara. Jesus.